¿Cómo están mis queridos estudiantes? Antes de empezar, quiero dedicar una canción para que tú la escuches y sepas de que hay un ser que siempre nos ama y que ha dado mucho por nosotros. Escúchala y pronto en las tablas la cantaremos juntos. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también lo que has sufrido. Yo sé bien lo que has llorado. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Es una bonita letra que Dios nos la dedica a nosotros. No hay nadie que nos ame como Él. En estos tiempos, mucha oración y mucho optimismo, porque pronto nos encontraremos tú y yo en nuestras aulas. Ahora sí, mis queridos estudiantes, vamos al desarrollo de la clase, pero antes a descubrir qué es lo que vamos a tratar. Aquí tenemos nosotros dos imágenes. La primera es una portada de un libro, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, y la segunda es también otro libro titulado Crepúsculo. Hay dos preguntas que se nos han formulado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos libros? Bien, la primera es considerada literatura universal, mientras que la segunda es considerada un libro o literatura para jóvenes. La primera fue escrita hace muchos siglos atrás y la segunda recientemente. En la primera, su escritor o su autor tuvo que regirse a normas literarias, mientras que en la segunda, su literatura o su forma de escribir se basó en la libertad de expresar lo que podía sentir o lo que podía plasmar. La segunda interrogante, ¿cuál de ellos es considerada como una excelente literatura? Pues la primera, aquí está, literatura clásica universal. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a descubrir la literatura y la subliteratura. La literatura. La literatura es el arte de crear belleza a través de la palabra.
También se refiere al conjunto de producciones de una nación, de una época o de un género, y al conjunto de obras que versan sobre un arte. Muchos de los escritores han podido definir a la literatura como el arte bello, o sea, es la forma de plasmar nuestros sentimientos, nuestro conocimiento del mundo real, transformarlo quizá en un mundo diferente, imaginario, pero de una manera estética. Características de la literatura. Es el arte cuyo medio de expresión es la lengua. Su función poética, la capacidad del lenguaje para llamar la atención sobre sí mismo. Apela a un lenguaje trascendente y estilizado. Es una de las formas con las que el hombre ha podido expresar sus sentimientos y es una herramienta de comunicación. La subliteratura. La subliteratura, o también llamada paraliteratura, es toda literatura degradada y degradante, destinada al consumo de masa, prefabricada con un objetivo básicamente comercial y destinada a satisfacer las aspiraciones insatisfechas del gran público, a manipular los sentimientos humanos. ¿Notas la gran diferencia entre ambas, entre la literatura y la subliteratura? Muy sencillo, ¿cierto? Características de la subliteratura. Maneja un mínimo de textos en relación a la literatura, cómic o novela. Los argumentos son planos o poco elaborados. La subliteratura tiene lectores especiales. Ejemplo, la literatura infantil. Las ideas de la subliteratura son simples y sin trascendencia filosófica o metafísica. O sea, no hay mucho trabajo que hacer al momento de escribir. La subliteratura tiene finalidades o utilidades, libro de superación personal, autoestima, éxito, etc. El lenguaje empleado es llano. Se convierte en bestseller, ya que está dirigida al estándar de la población. Por ejemplo, los libros de Harry Potter, Juventud en Éxtasis, etc. Está hecha por escritores analfabetos, así son considerados para lectores analfabetos funcionales. No es es una expresión despectiva, pero no quiere decir de que seamos analfabetos, sino que no se rige mucho a una literatura realmente esencial o una literatura bien escrita. La literatura es una subliteratura, son muchas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Harry Potter, tenemos Crepúsculo, Juventud en Éxtasis y algunos cómics o novelas que no tienen que ver con la literatura. Son consideradas subliteraturas. Muy bien, ahora sí, queridos estudiantes, a desarrollar las actividades en el cuaderno y a responder qué es la literatura, qué es la subliteratura y quién de ellos es de mayor relevancia y por qué. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y no te olvides, yo me quedo en casa.